Hay una significativa serie de películas clásicas sobre la Segunda Guerra Mundial cuyo tema es la impostura. Quizá entre las primeras se encuentre Il generale della Rovere de Roberto Rossellini, que se basa en un guión de Indro Montanelli, del que luego sacó la novela. Primero hizo el guión y luego la novela. Es una película de 1959 donde un impostor que se hace pasar por héroe acaba siéndolo. Luego tenemos una película nunca estrenada, una película inacabada, abortada, El día en que el payaso lloró, de Jerry Lewis, de 1972, donde se retoma el mito, la leyenda del flautista de Hamelin, el flautista en español, Hamelin, el flautista de Hamelin, que se interpreta como un símbolo de la peste. Bueno, el flautista que toca una música que encanta primero a las ratas, pero luego, cuando no le pagan por haberse llevado a las ratas, a los niños. También es un eco de las plagas de Egipto. En el día en el que el payaso lloró, un payaso fracasado que empieza a tener público infantil en un campo de concentración nazi, acaba siendo usado por los nazis para llevarse pacíficamente a los niños a las cámaras de gas, a los campos de exterminio, porque no van a trabajar y hay que exterminarlos. No van a trabajos forzados, sino al campo de exterminio, a las cámaras de gas. En 1975 el cine nos da un giro a esta mentira en el campo a través de una adaptación de la novela de Jurek Beca, Jacob el mentiroso. En 1975 hay una adaptación dirigida por Frank Baia, una coproducción germano-checoslovaca. Bueno, existía, claro, entonces aún Checoslovaquia, y hay que especificar naturalmente que Alemania. Si es una asociación con Checoslovaquia, pues sí, la Alemania democrática, es decir, la dictadura comunista. La dictadura comunista de Alemania. El título es igual a la novela, Jacob der Lügner, y luego tuvo una adaptación angloparlante dirigida por Peter Kassovitz. Bueno, no sé, bueno, en realidad es Peter Kassovitz es franco-magiar, es un director franco-magiar, es mitad húngaro, mitad francés, así que quizá habría que decir Peter Kassovitz o Peter Kassovitz. Es esta versión de 1999 y tiene como protagonista a Robin Williams, pero la primera versión, ya lo digo, es de 1975, de Frank Baia. Ahí se representa el valor positivo que puede tener la mentira en el campo. Naturalmente, podemos considerar derivada de esta película la Vita e Bella de Roberto Benigni, que es de 1997. De 1997 es la Vita e Bella, y la versión en inglés de Jacob el mentiroso es de 1999. Pero claro, la versión original es anterior. Sí, podemos considerar la Vita e Bella como la vida es bella como una derivación. En 1996 tenemos dos películas que tratan la impostura en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, Der Unhold de Volker Schlöndorff, que se basa en la novela El Rey de los Elfos de Michel Tournier.
en donde hemos pensado antes en el flautista de Hamelin, de Hamelin. Aquí se retoma el famoso poema de Goethe, El rey de los elfos, donde el canto seductor de este personaje fantástico que se apoya en el coro de sus hijas atrae a un niño enfermo hasta la muerte. El niño acaba muerto en los brazos de su padre. Hay un celebérrimo y memorable Lied, una magnífica canción de Schubert con este poema de Goethe. Al igual que el rey de los elfos atrae al niño a la muerte, o el flautista de Hamelin también se lleva a los niños, el protagonista de la película, que en español se tradujo como El ogro, también lleva a los niños a morir por los nazis. En este caso, alistándose en las fuerzas del Tercer Reich, en el ejército. Y por último, y también en 1996, tenemos la película de Jacques Audiard, protagonizada por otro Kassovitz, en este caso Mathieu Kassovitz. Tenemos la película Un héroe muy discreto, bueno, tan discreto que ni siquiera es un héroe, donde tenemos la figura del fingidor, como en el caso del general de la Rovere, pero sin llegar a ser un héroe, siendo siempre una impostura. He creído necesario este repaso cinematográfico para no aislar lo que voy a contar y para que no parezca demasiado poco, porque, en fin, el mostrar este error de la prensa, y no solo de la prensa, sino también del poder legislativo y ejecutivo, es demasiado fácil. Es tan fácil como buscar en Google Enric Marco Congreso. Y aquí tenemos resultados cruzados, uno de 2005, uno de 2014. El de 2005, y que nos lo da el diario El Mundo, el de 2005 reza así: Extracto del discurso en el Congreso de los Diputados. Pero Enric Marco también habló en el Senado. Pero bueno, he buscado el Congreso como cima del Senado. Es una sombra que replica el Congreso. No tiene ningún sentido en el funcionamiento real de la política española. Así que he buscado el Congreso. Luego replicó el Congreso, duplicó el discurso en el Senado. Extracto del discurso en el Congreso de los Diputados. Marco: cuando llegábamos al campo en trenes infectos, nos desnudaban y sus perros nos mordían. 11 de mayo de 2005, miércoles 11 de mayo de 2005. Firma elmundo.es, redacción en general. Madrid: el pasado 27 de enero, Enric Marco hacía un emotivo discurso en recuerdo de las víctimas del nazismo en el Congreso de los Diputados. Sus palabras, que reproducimos a continuación, emocionaron profundamente a quienes le escuchaban. Un testimonio desolador que, ahora se sabe, no era real. Yo creo que esto está editado. Lo han editado digitalmente. Y es el único detalle que cambia el artículo, pero todo lo demás es este vibrante y emocionante alegato que dice: cuando llegábamos a los campos de concentración en esos trenes infectos para ganado, nos desnudaban, nos mordían sus perros, nos deslumbraban sus focos. Bueno, y si no es real, ¿por qué siguen reproduciéndolo? Nosotros éramos personas normales como ustedes, nos gritaban en alemán: linke, recht, izquierda, derecha. No entendíamos nada, y no entender una orden te podía costar la vida. Tengo la esperanza de que esta vez la lección sea aprendida por todos. A los jóvenes que no saben nada de la historia les falta alguien que se la cuente. Hay que recordar a esos niños que no reían ni tampoco lloraban porque no tenían capacidad, siempre en la oscuridad, que eran como la simiente del diablo según los nazis. Bueno, leer todo esto es profundamente ofensivo porque se lo está inventando.
El resultado cruzado que hemos visto, 1 de diciembre de 2014, lasexta.com. Enric Marco, porque es una televisión, pero también tiene sus noticias escritas en formato digital. Enric Marco, el impostor que jamás pisó un campo de concentración. Y así muchos resultados cruzados. El Senado acoge el Día de la Memoria del Holocausto. Bueno, esto es de 2016. No creo que sea un Enric Marco. Bueno, voy a ver quién está hablando. Sería terrible que... Bueno, es alguien tocando el piano, no sé, bajar el volumen. No, habla un señor que no es Enric Marco. Vale, quizá no habló en el Senado, solo habló en el Congreso. Vale, de acuerdo. Este resultado no contiene a Enric Marco, en realidad. Bueno, veo otro titular, errepublica.org, asociación amical. Destituido el presidente, porque llegó a presidir una asociación de víctimas del nazismo, sin serlo. El País, yo soy Enric Marco, y un artículo muy interesante en El País de 2011, en donde se toma como titular una declaración de Enric Marco. Soy un embustero, pero no un falsario. Soy un embustero, pero no un falsario. Curiosa y precisa diferencia, sutilísima diferencia. Lo firma El País, como el otro lo firmaba El Mundo. Viene el mismo texto, nos gritaban en alemán, ahora no es linke, sino que es correctamente links, rechts, izquierda, derecha. Nosotros no entendíamos, sí, vamos, lo de siempre. Dice que esto hizo que se le saltaran las lágrimas a Karma Chacón y que la emoción asomara en los ojos del propio Rubalcaba. Bueno, pues se dice que no estuvo nunca en un campo de concentración. En la cadena SER tenemos una entrevista titulada El historiador que desenmascaró a Enric Marco. Se presenta así. Enric Marco, bueno, firma Beatriz Nogal. Enric Marco nunca fue el preso número 6448 del campo de Flossenbürg. El expresidente de la Asociación Amical de Mauthausen y exsecretario general de la CNT estuvo 3 décadas. 3 décadas contando sus vivencias en la Alemania de Hitler. Tal es así que incluso llegó a conmover hasta las lágrimas al Pleno del Parlamento Español, sí, al final, no el Senado, al Pleno del Parlamento Español con su relato de una vida heroica, pero completamente falsa. Marco nunca fue deportado a la Alemania nazi, en la que en realidad aterrizó como trabajador voluntario. De todas estas películas que he mencionado, la que más se parece es a un héroe muy discreto, porque lejos de ser un héroe, en realidad era un colaboracionista. Jamás, dice el artículo, conoció, la presentación de la entrevista, jamás conoció los campos de concentración, nunca combatió el franquismo, pero nada de ello evitó que gracias a su dialéctica y una perfecta puesta en escena, confeccionara una biografía digna de la mejor de las novelas. En el momento de la entrevista tiene 93 años y según lo que he visto en Wikipedia, o tiene ahora 100, unos 100, o se han olvidado de él y ya no... Porque claro, es una vergüenza para el Congreso y para toda la prensa que durante 30 años, y todo eso desde luego culmina, se corona con una disertación, con una alocución al Congreso de los Diputados. En todo ese tiempo nadie, salvo este modesto historiador, Benito Bermejo, se preocupó por averiguar la verdad. Solo Benito Bermejo dudó de toda esta historia, de todas estas historias que hasta aquel entonces se habían admitido sin ningún tipo de cuestionamiento, ni de titubeo, ni nada parecido. Fin de la historia. Un señor que dice que es un héroe, como el general de la Rovere, que al final en la creación de Montanelli y de Rossellini sí que lo es, al igual que el personaje interpretado por Kassovitz, y al igual que el payaso y el ogro de las
películas de 1972 y 1999 y la de 1996, no era un héroe sino un colaboracionista. Fin de la historia, no hay mucho más que decir. La prensa ha hecho de nuevo verdadero que el hombre que nunca lee nada siempre estará mejor informado que el hombre que solo lee periódicos. Pero en esta cuestión, en este tema en concreto, hay un problema añadido, que es que las leyes persigan a quien ponga en duda el Holocausto. Específicamente el exterminio de judíos. Las leyes francesas también persiguen, bueno, y otros países también persiguen a quienes pongan en duda el Holocausto armenio, el exterminio de armenios. Hay naciones que consideran que fueron los armenios, Azerbaiyán, por ejemplo, hay naciones que cuando hablan de holocausto armenio se refieren a masacres provocadas por armenios, y según el país está prohibido hablar de una o de otra cosa. Desde luego, hablar del holocausto armenio en Turquía o en Azerbaiyán, entendiéndolo como exterminio de armenios, pues supongo que de alguna manera entrará en el Código Penal. Harán que entre en harán que algún aspecto de algún artículo del Código Penal se vea confrontado por hablar de este holocausto. Y en Francia es todo lo contrario. En Francia es delito negar o dudar del holocausto armenio y por supuesto del holocausto judío. Esto es enormemente problemático cuando se dan casos como el de Enric Marco. Sería absurdo hacer materia penal y llevar a un tribunal a Benito Bermejo por demostrar la verdad, por demostrar que Enric Marco miente, nunca estuvo en un campo de concentración como víctima, en todo caso estaría como electricista haciendo chapuzas. Es como el señor Barnes, que se compara con Schindler. Sí, ambos trabajábamos para los alemanes, ambos fabricábamos armas, pero las mías funcionaban bien. Pues algo parecido es lo que hacía Enric Marco. No estaba como trabajador esclavo, estaba como trabajador voluntario. No estaba... es como me dice mi padre un día, sí, yo corría delante de los grises, y le digo, tú en todo caso correrías detrás. Bueno, había gente que, claro, correría detrás de los grises para animarlos. Bueno, pues eso, siguiendo esta metáfora, Enric Marco corría detrás de los nazis animándolos, no al revés. Y condenar a quien ponga en duda lo que ha de ser puesto en duda, porque lo de Enric Marco era mentira, sería un crimen. No ya solo contra la libertad de expresión, sino contra la libertad de cátedra, contra la libertad de buscar la verdad. Y hay asuntos en el holocausto judío, ya hablamos del judío específicamente, que es el que tiene sentido que reciba este nombre, claro, porque es el nombre bíblico, aunque bueno, los armenios como cristianos que son, también tiene sentido referirse a su exterminio como holocausto. Los gitanos han inventado el término porrajmos, que viene a ser una traducción de holocausto. Que sea ilegal discutir el exterminio de judíos, gitanos y armenios, bueno, pues bien, puede tener sentido. Quizá debería ser ilegal enseñarlo en instituciones académicas, pero debería ser ilegal impedir a estas instituciones académicas que se planteen dudas. Hay un dogma, yo lo calificaría de dogma, que es el dogma de los 6 millones, cuya discusión ha sido objeto de muchos panfletos antisemitas y negacionistas. Me parece una estupidez que se ponga en duda el exterminio judío por discutir las cifras. De todas maneras, discutir las cifras es completamente anticientífico, porque no se puede saber el número exacto de judíos que perecieron víctimas de los nazis. No se puede saber de ninguna manera. Pero lo de los 6 millones nos remite a otra cifra, que es la de los 9 millones,
los 9 millones de brujas quemadas por la Inquisición y por las distintas Inquisiciones, por el Santo Oficio, por la Inquisición española, según Gottfried Christian Voigt. Voigt fue el que se inventó en el siglo XVIII este número de los 9 millones, que luego siguieron Roscoff y otros historiadores de la brujería. Es una cifra exagerada, sin duda. Voltaire la puso en duda, pero ¿qué más da? 9 millones. No vamos a saber nunca el número exacto de brujas quemadas. 9 millones puede ser una cifra simbólica, pero no, en serio, ¿qué más da? Luego tenemos entre los 100.000 y bueno, los muertos de la Revolución Francesa, que también son objeto de discusión, el famoso millón de muertos de la Guerra Civil de Gironella, y estos 6 millones que yo considero que no deberían tomarse como un dogma científico y muchísimo, claro, como un dogma científico, una contradicción, y muchísimo menos castigar a nadie por ponerlo en duda, porque al fin y al cabo es una cifra que tiene más de simbólico que de otra cosa, aunque está mejor justificada que los 9 millones de brujas exterminadas en la Edad Media cristiana. Porque es una cifra, eso sí, esto hay que reconocerlo, es una cifra en la que coinciden tanto los judíos como los nazis. Tengo aquí, lo puedo adjuntar como materia complementaria, tengo aquí la página del United States Holocaust Memorial Museum, el Museo Memorial Americano del Holocausto. Y aquí tenemos unos cuantos recortes de prensa norteamericana, y el primer recorte, no voy a ir más lejos, el primer recorte es del año 1942, Endicott Daily Bulletin, Endicott, Nueva York, titular: los nazis planean matar a todos los judíos, Washington, INS, la agencia, firmado INS. Dice que se informa, de que hay reportes de que más de 2 millones de judíos en la Europa de Hitler han sido ya asesinados por los nazis, y que el rabino Stephen S. Wise, presidente del Congreso Mundial Judío, hizo la predicción, o dejó hecha la predicción, de que hoy el dictador, hoy en 1942, el dictador de Europa, el dictador alemán, planea exterminar a todos los 4 millones, se estimaba que había 4 millones de judíos en las pocas semanas que quedan de 1942, lo cual, asombrosamente, sí que coincide con el proyecto de la solución final, que empieza en 1942. Entonces, 2 millones más los 4 millones que se suponía que quedaban, pues salen los 6 millones, pero es que los nazis dicen lo mismo. Tengo aquí un artículo del diario israelí Haaretz, que, Haaretz, la tierra, es como el país, es un diario a veces bastante antisemita, bastante antisionista. Haaretz, a pesar de tener este nombre, la tierra es a veces bastante antisemita. Y hay un artículo, los hechos del Holocausto. ¿De dónde sale esa cifra de 6 millones de víctimas? Claro, un diario más nacionalista ni se lo plantearía, lo tomaría como una verdad absoluta. Aquí se lo preguntan: ¿de dónde sale esa cifra de 6 millones? Firmado igual por la redacción Haaretz. Por Haaretz, tal cual. Bien, pues la cifra viene de Eichmann. Dice el artículo: en noviembre de 1945, Höttl testificó, en los juicios de Nuremberg, y luego testificó también, o declaró como imputado, como encausado, Adolf Eichmann en Israel en 1961, y en ambos casos se dio la misma cifra, teniendo a Eichmann como fuente.
Höttl dijo que Eichmann le había dicho, y luego Eichmann mismo lo repitió, 1900, Höttl dijo que en agosto de 1944 en Budapest, Eichmann le dijo que habían muerto 6 millones de judíos. Y luego en Israel, Eichmann precisó 4 millones en campos de exterminio, los 4 millones de los que hablaba el rabino, presidente del Congreso Mundial Judío, y 2 millones, bueno, pues fusilados en operaciones especiales, no en el tráfago de la guerra en general, sino en operaciones, vamos, aquello en el frente oriental, de abrir zanjas y matar judíos en línea y luego dejarlos ahí medio enterrados. Ese tipo de acciones especiales, no acciones bélicas particulares. Bien, los 6 millones es una cifra que está bien asentada tanto entre los judíos en el Congreso Mundial Judío como entre los nazis, que llevaban bien sus cuentas, así que tiene sentido hablar de 6 millones de judíos, pero tiene sentido igualmente ponerlo en duda. Y es muy peligroso que las leyes persigan que se pueda poner en duda un discurso que se lleva al Congreso y que parece que es infalible, como el de Enric Marco. Aquí la demostración de que, como dijo Jefferson, el que no lee nada está mejor informado que el que solo lee periódicos, toma un tinte verdaderamente problemático, porque las leyes, sin duda algunas, se hacen con la mejor intención, pero el infierno está empedrado de buenas intenciones. El que no se pueda poner en duda el Holocausto abre la puerta a que personajes como Enric Marco estén vejando, humillando y aprovechándose de las víctimas, aunque él diga todo lo contrario, que él quería llevar el conocimiento a los jóvenes, que él quería hacer más convincente su historia. Entonces, claro, para hacer más convincente el relato sobre la guerra de las Termópilas, pues digo que soy un superviviente. Lo que ha hecho es todo lo contrario, lo que preveía Platón, y luego comenta Averroes en su comentario de la República. Lo que es obvio, que si se educa en una mentira, el pueblo va a reaccionar contra esa mentira. Si algo consigue Enric Marco, no es hacer llegar a los jóvenes el sufrimiento de las víctimas reales de los campos de concentración, sino haber convertido ese sufrimiento en un motivo de farsa, de carnaval, de ficción, de picaresca, de astracán. Nada positivo, nada bueno, nada que tenga que ver con todas esas bonitas mentiras sobre su acción y sus discursos que contaba Enric Marco, vamos, toda su vida, después de ser pillado en mentira. Luego, por lo visto, Javier Cercas lo usó como asunto de novela, pero llegó muy tarde Cercas. Ya había descubierto Benito Bermejo la realidad. Él llega a decorar lo que ya se ha apagado, a intentar encender el cabo de la vela que ya ha ardido todo cuanto debía y era conveniente que ardiera. Tampoco conviene insistir demasiado en estos discursos. No he querido leer completo el discurso, ni siquiera el fragmento de Enric Marco, porque me parecen una burla, me parecen una mofa a las víctimas reales. Ya lo digo. Mientras las leyes persigan el dudar, cualquier Enric Marco tendrá franqueadas y abiertas las puertas del Congreso y del Templo de Jano, del Areópago y de cualquier institución oficial.